te fuiste. Chicos preguntaron a dónde está mamá. Ni modo de decirle que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Te dije que moriste y los llevé al panteón. Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que nos dejó. Y en esa tumba falsa. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Es un día muy bonita. Muy hermoso día hoy. Sí. Un poquito de calor. Un poco de calor, pero Sí. es normal. ¿Y cómo se llama usted? Mi nombre es Eusebio Benjamín Martínez Rodríguez. Mucho gusto. Mucho gusto. Me llamo Kate. ¿Qué? Soy Juan. Juan, sí. Por apodo me llaman Chevo. 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 Ok. Ajá. ¿En la comunidad también? Sí, Chevo. Chevo, o como soy pequeño, Chevito. 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 Con personas especiales. Sí. Ok. ¿Y cuándo llegó usted a Palo Seco? A Palo Seco en el año 1981, Ok, entonces hace quizás 40 años. 40 años. Ujú. Mucho tiempo. Sí. ¿Y por qué? Vine con mi mamá y mis hermanos porque buscando una mejor vida, mejor trabajo, quizás en ese tiempo había posibilidades de obtener un pedazo de tierra. Entonces llegué acá con la esperanza y ahora la tenemos. ¿Sí? Sí. Ok. Ujú. ¿Y de dónde eres? Soy de muy cerca acá, cerca de Panamá, en un lugar que llaman Corredores, en el borde con Panamá. Ujú. ¿Puedes describir su familia? ¿Cuántas personas hay? Sí, mis Sus hermanos, oraciones. yo vine con mi mamá y mis hermanos nada más. Mis hermanos, o sea, éramos 4 hermanos, ahora somos 3. Y 4 hermanas. Ujú. Wow, Su familia grande. sí, muy grande. Sí, Y vino con toda la familia. con todos ellos, cuando estaban ellos pequeños. Ajá, Yo soy el más grande. ajá. Sí. Y ahora pues mis hermanos ya están en diferente lugar. Y mi mamá sí está acá. Y ahora pues me casé y tengo 2 hijos y una esposa. Sí, sí. Ujú. ¿Y qué hicieron sus padres antes de aquí y cuando Antes llegaron? de acá, Sí. de acá fue allá, estábamos en ese lugar, en Corredores. Después pasamos a otro lugar que se llama Pavones, que es el otro lado del Golfo. Después acá. Y antes de eso en Guanacaste, en el norte. ¿Y qué tipo de trabajo hicieron? Era solamente, en el tiempo de antes era solamente trabajo en el campo. Ujú, sí. Y entonces cuando llegaron todos, Ujú. ¿vendieron una finca? ¿O, Sí, o qué? no era una finca, sino un pequeño pedazo de terreno, como 1 hectárea. Entonces, acá, y vendieron ellos, y después venimos acá. Pero no habían muchas personas aquí. Habían menos personas, sí. 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 Claro. No sé si conocen La Palma. Ajá. La
Palma en ese tiempo no había gente, las personas vivían cada 100 metros, cada 500 metros una casa. Entonces, ¿tienen una idea de cuántas personas Sí, habían? ahora No, en- no. pasado. Y antes, cuando Antes. llegó. Sí, antes cuando llegué quizás un aproximado de unas quizás 1000 personas, quizás menos. Ahora habemos unas 8000 Bien. sí, en la península. Probablemente eran muchísimos cambios. El camino malo, Sí. sí. No habían puentes. ¿Puedes describir los cambios de AOSA antes y Ah, AOSA claro, ahora? sí, antes era solamente, cuando vine por primera vez, vine con mi abuelo, solamente a conocer. Y no había camino acá. Para llegar había que venir por un bote desde Golfito hasta un lugar que llaman Playa Blanca, acá quizás conocen. Ahí era el transporte, no había un camino por aquí. Después hicieron el camino, duró muchos años así como este, lastre, le llamamos lastre este tipo de camino. Después hace ¿qué? 12 o 15 años pusieron el pavimento, después la luz eléctrica, ¿verdad? Y después hace ¿qué? Unos 20 años, sí, unos 27 años, entonces el agua potable, esos son los cambios que han venido haciéndose y muchas personas han venido a comprar, algunos americanos han venido también a comprar. No habían hoteles en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces ahora hay hoteles turísticos, ¿Y muchos hay. ¿Y qué piensas sobre esto con los cambios de personas también? Como hay hoteles ahora y hay personas de otros lugares ahora. Americanos, sí. ¿Qué No hay piensas? problema, no hay ¿No? problema, ¿no? Esto es, entre más personas vienen a invertir, es mejor economía, independiente para algunas personas, directamente y indirectamente también. Eso es, por eso creo que hay un poco más de actividades acá, por el turismo. Entonces ahora tenemos turismo, tenemos un poco de ganadería y agricultura es muy poca. Pues, el gobierno no apoya para la agricultura y entonces los insumos son muy caros. Pero la pesca, la pesca deportiva y todas estas actividades son las más importantes para el desarrollo. Ahora, muchas personas tienen trabajo. También hay muchas personas que no han podido conseguir, pero mujeres y hombres pueden tener trabajo. Sí. Ahora, yo trabajo en Matapalo. Entonces yo viajo, voy en mi moto hasta la oficina y de ahí pues llevo el carro. Entonces yo puedo ver que van hombres y mujeres en moto a trabajar, a los hoteles. Sí. Y cada día viajas a Matapalo para su trabajo. Sí, pero llego a Jiménez en la moto. Después ahí tomo el carro para trabajar como chofer. Sí. ¿Y qué hace en Montepalo? Es un hotel turístico, se llama La Parrius. Sí. Es ¿De qué? Repito. un hotel. ¿De qué? Sí, es de... primeramente cuando lo abrieron fue de unos americanos de Minnesota. Ujú.
Después ellos hace, vamos a ver, la pandemia vino en el 2020, ellos compraron en el 2019 unas personas de Costa Rica. Entonces usted ha trabajado allá por solo ¿cuántos años? 26. 26 años. 26 años Ok. seguidos, sí, corrido. Ajá. Ellos cambiaron de dueño, pero no cambiaron de empleados. Los empleados son los mismos. Sí. ¿Qué haces para tu trabajo? En el hotel, sí. Soy chofer. Chofer. Ujú, sí. Consiguiendo las cosas. Sí, recibimos los turistas en el aeropuerto y los llevamos al hotel, al 8. A Puerto Jiménez. Sí. Puerto Jiménez al 8. Ajá. Antes de ser chofer, trabajé también en la recepción. Sí. Ujú, sí. Y más antes de la recepción, trabajé como housekeeping. Ajá. Ujú, sí, porque es un área que es así, Sí. es alto, entonces para las mujeres es muy difícil caminar con la ropa, entonces hay hombres y mujeres sí, para hacer el trabajo. Y todavía tiene trabajo aquí con su familia, Sí, ¿sí? Después del trabajo sí. y ¿puedes explicar un poco sobre su familia? Sí, ellas, por ejemplo, acá, ahora, acá trabajo muy poco porque necesito descansar para trabajar en el hotel. Pero sí tengo, por ejemplo, allá adentro, tengo un pequeño pedazo de terreno, son 9 hectáreas. Tengo como unas 6 hectáreas son bosque primario Sí. y la otra parte es para trabajar. Entonces, pues vamos y trabajamos sembrando algunas, por ejemplo, banano, plátano, algunas plantas para frutales, como tenemos aguacate, tenemos caña, y sí, poquito para nosotros. Sí. Sí. Y mi esposa, a este lado, tiene también otro pedazo de terreno Sí. que es del papá, Ajá. pero el papá no puede trabajar porque está muy mayor, Ujú. tiene 90 años entonces, y está enfermo, entonces ella trabaja allá. Wow. Ujú. Y en este momento ella está allá, ella tiene de los frijoles. Sí. Ella trae de estos. Y siempre ella dice que ella quiere seguir trabajando ahí. Sí. Sí. ¿Y tienen ustedes ayuda con Las la tierra? Historias, sí. Pues no, solamente para nosotros. Sí, no hay no tenemos un recurso para hacer algo grande y después vender. Entonces, como no hay un recurso, solamente hacemos un poquito para nosotros. Ajá. Sí. Y es comida para su familia. Sí, Y, sí. Ujú. Wow. Sí, pero No vendes la comida, solo para comer. Para sí, sí. ujú, solo para comer. ¿Y qué son las personas en su familia? ¿Tienen hijos y hijas? Sí, de momento, la muchacha que estaba aquí, ella es mi hija. Ujú. Ella tiene esposo, pero no tiene niños. Ok. Y mi hijo tampoco no tiene niños todavía. Este niño que yo estaba conmigo es nieto, pero es otra muchacha que es hija de mi esposa. Ok. Ella vive muy cerca de aquí. No sé, quizás ustedes han visitado. Ella es morena en la Casa Roja.
Ajá. Ah, sí. Sí, Raquel. Sí. Eli. Ella es hija mía también porque estaba muy pequeña cuando Sí. yo me casé con mi esposa. Ella estaba Ah. pequeña. ¿Y cuántos años tienen todos sus hijos? Los hijos. Sí. Ella tiene, la Raquel tiene 30. Más o menos. Sí, sí, más o menos. 33 años, 33 o 34. Ajá. Y mi hija, la que estaba aquí, tiene 26 años. Y mi otro hijo tiene 28 años. Ajá. Después hay otros hijos, pero son de mi esposa nada más. Okay. Entonces, son, vamos a ver, 1, 2, 3 más. Ajá. Ellos están afuera de acá. Ajá. ¿Y cuántos años tiene el hijo de Raquel? El muchachito, Sí. 14. 14. Sí, Ah, sí. 14. Y entonces, ¿quién era Raquel, el bebé? Raquel era la bebé. Ah, Sí, ok. cuando me casé, Ajá. Raquel era bebé. Ah, sí. Sí. Ok. Ajá. Ok. Y ahora está. ¿Y tiene Hijos. hermanos? ¿Tiene hermanos Ella tiene también? hermanas. Sí, ella tiene hermanas. Son los otros hijos de mi esposa. Ok. Ujú. ¿Y usted tiene hermanos también? Yo también tengo hermanos. ¿Y ellos viven aquí o cerca de aquí? No, acá solamente están 2 hermanos. Un hermano y una hermana y mi mamá. Ok. Y después en Jiménez está otra hermana. En San Isidro del General también hay otra hermana. Y en Draque hay otro hermano que está trabajando, sí. Wow. Sí, Bien. sí. Entonces, Mm. tiene una familia muy grande. Sí, es un poco grande, sí. ¿Y es su familia muy importante a usted? Sí, muy importante, claro que sí. ¿Le gusta Importante. pasar tiempo con ellos? Sí, claro. Ujú. Sí. Es importantísimo. Con las personas, con los que están más lejos, pues es un poquito más complicado porque uno necesita trabajar y no tenemos un tiempo para estar juntos, pero Pero cuando están cuando, juntos, sí, alguna es vez, muy especial. entonces podemos estar juntos cuando ellos pueden venir acá a ver a mamá, entonces podemos estar juntos. Wow. Ujú. Y entonces, ¿qué son sobre usted? ¿Qué son cosas importantes a usted? Como ya dice que su familia, pero Ujú. ¿hay algo más que es muy importante o que le gusta hacer, como pescar o relajar o algo Sí, como sí, eso? ok. Sí, ahí es después de mi familia, bueno, trabajar también es importante, tener salud, la energía. Ujú. Me gusta, sí, pescar un poco, Sí. pescar. Me gusta ver películas de televisión. ¿Qué tipos? ¿Cuál es su favorito? Sí, favoritas son, por ejemplo, películas de guerra no me gusta mucho. No. No, como las películas de Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Películas como este chino que es karateca, no recuerdo el nombre, pero karatecas, películas así, Wow. sí, las que me gustan. Vaqueras también, ¿saben qué es vaqueras? Vaqueras. Sí, de que andan cowboys. Ah, Cowboys, sí. Sí. Son divertidos. Sí. Películas viejas. Ajá, bueno, Sí. películas antiguas. Sí, antiguas. Ujú. Amigos, yes. Sí. Westerns. Sí. Entonces, ¿puede describir un día perfecto para usted? Un día perfecto. Sí.
Quizás el día más perfecto podría ser como es tener un día libre para salir puede ser a la playa, eh, pescar un poco y divertirse. Sí, Un día tranquilo. un día tranquilo, sí. Sí. Ujú. Ok. Ah. am, entonces, más sobre Palo Seco y su relación con Palo Seco en la comunidad, ¿puedes explicar un poco sobre su relación con Palo Seco y qué le gusta, qué no le gusta sobre Palo Seco? Y los Eso. amigos de la comunidad también. Sí. Sí, bueno, en Palo Seco me gusta mucho, quizás porque ya tengo mucho tiempo de estar aquí, pero me gusta. Este, em, lo único es que todo me gusta, los amigos, compañeros, vecinos, todos es bien. Algunas veces lo que no me gusta un poco es que quizás em, el, digamos, hemos tenido algunos problemas con los caminos por el gobierno, que es muy lento, ¿verdad? Eh, Antes de que pusieran ese puente fue mucho tiempo sin un puente, y el camino se daña y no lo arreglan, entonces eso no es, no se siente uno bien por esa parte. Pero por lo demás, todo es bien, todos los vecinos están, son buenos, eh, amigables, no se puede decir nada mal. Sí. Sí. Pero entonces hay cosas que quiere mejorar, Sí, ¿sí? sí, Sobre Palo Seco y... sí, algo que se podría mejorar es, por ejemplo, la conectividad, que aquí es muy malo, la conectividad de la internet y la señal telefónica. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos una conectividad. ¿Qué haces para las películas? Este es una empresa que brinda el servicio de películas, se llama Claro, Ah, Claro TV. Sí. Entonces ellos ponen una antena allá satelital y podemos ver películas. Pero la señal de teléfono, de telefonía, no tenemos. Tenemos que buscar el teléfono y caminar allá afuera y así, y buscar un poquito. ajá. Muy malo. Wow. Y internet, peor. ¿Sí? Más malo. Wow. Sí, es complicado. Entonces eso, me gustaría que esto mejorara. O sea, fuera un poco mejor, fuera mejor, porque casi en todos los lugares hay una señal muy buena, pero aquí no. Entonces si el internet fue mejor, ah, podía tener más conexión con su familia. Es correcto, más conexión con la familia, para que los niños estudien aquí sería aún más fácil. Ahora el internet se necesita para para buscar información, eh, y no lo hay. ¿Ves? Sí, y entonces eso sería una de las cosas más importantes a mejorar. Sí. ¿Puedes describir su parte de su vida favorito? La parte de la vida favorita, Sí. la parte favorita de la vida es cuando puedes hacer las cosas y no tienes una enfermedad, estás con mucha energía, entonces esa es la parte más favorita de la vida, tener mucha salud. Sí.
Entonces, poder, si uno si pudiera, si tuviera y ir a pasear, tomar unas vacaciones para ir, sería muy buena. Sí, ¿Tienes mucha energía usualmente? sí, Sí. sí. ¿Tienes consejos o secretos sobre su energía? No, no, no es. La energía normalmente es tener salud, porque si tienes salud tienes deseo de hacer las cosas. Em, por ejemplo, si yo estoy un poco enfermo, no quiero ir a trabajar, ¿verdad? Si estoy bien, yo tengo energía y voy a hacerlo con voluntad, ¿verdad? Sí, y es importante. Em, y hay cosas que no le gustan a uno, pero hay cosas que le gustan mucho hacer. ¿Sí? Sí, por ejemplo, el fútbol me gusta, pero no puedo, muy cansado. Es muy cansado. Eh, Antes, cuando era joven, cuando tenía 18 años, 20 hasta 30, podía jugar bola, Ah, pero ahora no. Yo camino, corro un poquito y ya estoy cansado. No puedes jugar en la plaza, ¿verdad? No, es muy cansado, sí. Pero es importante el ejercicio, sí, es importante. Hay que hacer ejercicio. y puedo imaginar que su trabajo es ejercicio. Sí, también es ejercicio, sí. Ujú. Es ejercicio porque nosotros llevamos, traemos las maletas del avión, llevamos las maletas, allá en las habitaciones no es un camino para caminar con las maletas con un carro, sino que hay que llevarlas y caminar porque sube, y camina allá y camina acá. Ujú. Entonces, hace uno ejercicio también. Sí. Ujú, sí. Wow. Ujú. Entonces, dinos algo que desearías haber sabido cuando eras más joven. Algo que desearía haber sabido. Sí. Eh, Me gustaría haber sabido más sobre la naturaleza antes, eh, porque antes, hace muchos años, no se apreciaba la naturaleza. Por ejemplo, en Costa Rica muy pocas personas apreciaban la naturaleza. Y cuando yo crecía, que estaba pequeña, no, como las personas adultas no la apreciaban, entonces uno aprendió también lo mismo. Entonces ellos cortaban mucho la madera, cortaban el bosque, y uno creció pensando eso también, que también había que cortar, porque ellos la cortaban para sembrar. Entonces, eso sí me hubiera gustado que desde pequeño hubiera tenido esa información. Ya cuando empecé a, a cambiar, ya eran más grandes. Ya eran más grandes. Eh, Fue bueno porque lo pude cambiar. Algunas personas no quieren cambiarlo, pero sí me hubiera gustado que si cuando estaba pequeño alguien me hubiera eh, enseñado Sí. a no dañar la naturaleza un poco. Sí, y todavía está aprendiendo. Sí, siempre, Sí, siempre pero aprendiendo. también Sí, y ahora está. me gustan mucho las plantas, los animales y pájaros. Yo estuve estudiando con un guía nuestro de La Parrilla un poco de, de, de naturaleza, de los animales y los pájaros. Como unos 8 meses estuvimos estudiando. Y Ujú. aquí los animales son muy Aquí son, bonitas y aquí magníficos. están fáciles para poderlos ver. Sí, Sí, hay muchos animales. sí, pájaros en cantidad. Sí. Sí. Pues
Lapas cada día. Sí, Ya, sí. sí. Aquí de hecho, por acá, en este árbol grande, hay una, creo que hay unas que están haciendo nido. Ah, Ujú, wow. sí. Antes, acá teníamos un pequeño árbol que estaba acá para el techo. Y era, le llamábamos Nance, se llama Nance. Es una fruta muy pequeñita, ¿sí? Pero es muy rica. Ajá, Y ellas venían y aquí al árbol a comer. sí. Sí, Y es increíble aquí que puede tener un árbol Sí. en su casa en el y patio, sí. puede comerlo. sí, ajá. Sí. Es un Increíble. supermercado en su jardín. Sí, así es, eso es. Sí. Eh, Wow. por ejemplo, este es un mango. Ah, Sí, sí, Wow. mango. Y allá, palo de otro mango, allá al otro lado. Y así, este es limón, papaya, ¿Cuál es su favorita? Fruta ah, favoritas, me gustan todas, favorita? todas. No puede escoger. Sí. Ok, entonces la última pregunta que yo tengo, Ujú. y es de nosotros, Ujú. ¿qué le gustaría que otras personas sabían sobre usted ahora? Me gustaría que pues fuera interactuar más con otras personas. Me gustaría aprender un poco más también de idiomas también. eh, y sobre mí igual que me puedan conocer qué tipo de persona soy y eh, mostrar un poco de mostrar la amistad, sí, mostrar amistad y se dice amistad y confianza, confianza, sí, sí. Cuando yo vine acá, sí, tenía 18 años. Ujú. Y cuando llegué, pues tuve un accidente. Tenía ya donde está el pedazo pequeño de tierra, ahí me mordió una serpiente. Ajá. Wow. Una terciopelo. Sí. Eso se llama en inglés una fer de lance. Sí, Ujú. ese. Sí. Estuve 9 días en el hospital y fue un poquito difícil, pero lo pude sobrevivir. Wow. Sí, ella me mordió aquí ¿Dónde? en la mano. Me puso uno acá y un colmillo acá y otro acá, así, ¿Era en el árbol o en el piso? en el piso, en el suelo. ¿Y cuántos años tenía? 18. Hoy. Ujú. Sí, sí. Pero estás Pues, bien hoy. Estoy bien, Con toda sí, energía sí, y Estás más fuerte Sí. porque... claro. Sí. Sí, cuando seguramente este problema, este mismo problema surgió porque acá se me puso un poco blanco sí. y acá no. Wow. Ajá, pero Más Está. viejo en este. más viejo aquí, de aquí. Un poco de debilidad seguro en la piel. Pero está bien. Aquí sí un poquito el tendón. Sí. Por la mano no puede ser así, sino que aquí no abre bien. Entonces aquí un poquito, pero está bien, no hay problema. ¿Tú puedes usarlo? Sí, puedo usarlo. Wow. Claro. Entonces es una vida Normal, muy normal. hermosa. pero- Muy bonita, sí, Wow. claro. ¿Piensas que tú eres viviendo la pura vida? ¿Perdón? ¿Piensas que tú eres viviendo la pura vida? Pura vida, Pura yo no- vida. la frase costarricense, pura vida. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, muchas gracias por venir.